Cuando yo era chico, 74, 75, año 75, gobierno de Isabel Perón, ya en ese momento, ya había fallecido Perón. Nosotros vivíamos en un piso 14, en un edificio de la calle Arroyo, frente a en ese momento era uno de los boliches más conocidos de la zona, del Mau Mau. Vivíamos en el piso 14, en el piso 12 vivía el ministro de Interior de Isabel Perón, Rocamora, si yo mal no recuerdo. Nosotros llegamos a casa habitualmente y estaba todo lo que era la planta baja, estaban todas las armas largas de la custodia, se vivía complicado en la Argentina. En la esquina vivía la quien fuera amante en su momento de un sindicalista muy conocido de esa época, que era Casildo Herreras. Nosotros vivíamos entre bombas. Yo recuerdo, tengo muy bien recordado un día donde estallaron 2 o 3 bombas en los edificios de al lado, en la misma cuadra, porque era habitual, lamentablemente, en la Argentina, y en un gobierno democrático, por eso es importante recordarlo, el terrorismo hacía que, por ejemplo, vos, y te lo contaban, tus padres todo el tiempo trataban de recordártelo, lo escuchabas en noticieros de televisión, no se te ocurriría nunca ir, por ejemplo, a patear un paquete que encontraras en la calle, porque era muy probable que hubiera sido una bomba, porque el terrorismo justamente lo que quería era sembrar terror. En ese momento, gobierno democrático, por esto es muy importante recordar fechas y qué pasaba en la Argentina. Gobierno democrático, es decir, pleno Estado de Derecho. Grupos montoneros o grupos terroristas como Montoneros y como ERP, lo que querían, subversivos, son grupos que lo que querían era subvertir el orden constitucional, pero no contra una dictadura, contra un gobierno democrático. Muchos de montoneros que después terminaron siendo grandes empresarios, de empresas que lograron construir con el dinero que conseguían de secuestros extorsivos. El caso, si querés, más emblemático son el caso de un montonero que terminó siendo socio del propio empresario que había secuestrado y que terminó financiando con el dinero, con los 30 millones de dólares del secuestro, del rescate, terminó financiando sus negocios. Y muchos terminaron en el gobierno. En este gobierno, en gobiernos anteriores, muchos pertenecieron a una organización como es Montoneros, insisto, matando gente y mucha gente inocente, y hoy son políticos que nos quieren dar lecciones de moral y de orden, una cosa bastante particular. Pero así se vivía en la Argentina. Por supuesto, después vino, porque como pasa siempre en la Argentina, termina viniendo algo mucho peor, y vino una dictadura horrorosa. Y conocimos lo que fue el peor terrorismo de Estado en nuestro país. Ahora, me parece que es interesante encontrar esto también, que ¿por qué terrorismo de Estado? Y porque quienes dominan el Estado te cortan todos tus derechos, ejercen el terror, pero ejercen el terror siendo ellos los que manejan el Estado. No hay peor terrorismo que el terrorismo de Estado, no hay peor delito que el terrorismo de Estado. Después con las barbaridades, brutalidades que además conocimos de secuestros, de asesinatos a través de tirando cuerpos de los aviones, secuestros de bebés, las barbaridades que por supuesto ya hemos escuchado y por suerte se han juzgado como corresponde. Pero antes que eso, que me parece que esto es lo importante, porque no se puede mirar solamente una parte de la película, porque tampoco son héroes ni el ERP ni Montoneros, son terroristas, son subversivos, son asesinos, y esto también hay que entenderlo, porque además quisieron subvertir un orden constitucional, y esta parte de la película no se cuenta bien. Los Montoneros y el ERP actuaron dentro de un gobierno constitucional, queriendo voltear un gobierno constitucional y generar el terror en un gobierno constitucional. No fue contra la dictadura, esto fue mucho antes, en pleno gobierno. ¿Por qué se creen que Perón los echa a los montoneros de la plaza? ¿O ustedes no recuerdan cuando llegó Perón a Ezeiza lo que pasó? Entonces, los montoneros, muchos montoneros, bueno, obviamente no todos, pero la estructura montonera o del ERP son asesinos. A ver, no hay otra vuelta. Después dibújenlo como quieran y si quieren ser poetas, sean poetas. Pero generaron terror
y murió mucha gente inocente, y secuestraron a mucho empresario para financiar todas sus actividades y toda su estructura, su clandestinidad, la compra de armas, y mataron a mucha gente inocente. Entonces, ¿por qué está mal recordar a las víctimas de ese terrorismo que actuó en la Argentina en un gobierno constitucional? Porque no está recordándose las víctimas, no se está recordando a la dictadura. La dictadura fue gravísima en la Argentina y bien condenada está, pero ¿y toda la gente inocente que murió producto de terroristas que actuaron en un gobierno democrático queriendo cortar el orden constitucional? ¿Acaso qué son? Bueno, esta es la historia de la Argentina, hay que contar las dos partes, porque si no, la verdad es que corremos el riesgo de entender muy poquito lo que pasó en la Argentina. Quienes vivimos esa etapa sabemos perfectamente bien, pasamos las dos partes, pasamos el terrorismo de terroristas, de asesinatos, secuestros, violencia, terror en las calles en un gobierno democrático, y después pasamos la peor dictadura también. Pero pasaron las dos cosas en la Argentina. Murió mucha gente inocente, producto de organizaciones terroristas que después terminaron estando en los gobiernos. Y nunca esas organizaciones terroristas y esos funcionarios o esos terroristas que después se convirtieron en funcionarios jamás fueron capaces ni siquiera de pedir disculpas. Y murió muchísima gente inocente. Y esto también hay que recordarlo. No hay que negar ni la dictadura, ni negar el terrorismo que hubo en la Argentina. Ni negar el ERP, ni negar a Montoneros. Por más que, insisto, después nos hayan gobernado.